Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Esta noche no nos va a acompañar el padre Guillermo Marcó, lo recuperamos, si Dios quiere, el domingo que viene. Vamos a tener igual, más allá de esa enorme pérdida que siempre es que el padre no esté con nosotros, vamos a tener un programa que vale la pena quedarse hasta tarde escuchando atentamente, porque nos acompaña en nuestro estudio Omar Abud. Omar, además de un amigo, es un hombre de múltiples facetas, ¿sí? Es un hombre de una intensa espiritualidad desde su ser musulmán. Es un referente del mundo islámico, es un intelectual brillante, es un dirigente social, es un dirigente político, ocupa y ha ocupado importantes cargos en la política en la ciudad de Buenos Aires desde hace ya bastante tiempo. Así que la verdad que es un gusto enorme esta noche poder hablar con Omar y desde Omar de diálogo interreligioso, de justicia y paz, de esperanza para el mundo, de conflicto de intereses. Vale la pena que se queden, acomódense con un cafecito, que vamos juntos entre el cielo y la tierra. Acompañaron Entre el cielo y la tierra La Fundación Fragua, Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Philco habla de vos. Heladeras Philco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @BancoProvincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. bancoprovincia.com.ar. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.ss-salud.gov.ar. Registro Nacional de Obras Sociales 401704. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, compartiendo momentos mágicos. Y Praga Comunicaciones. Padre Juan Cruz Villalón, muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo a la noche, que el padre Guillermo Marcó ya la semana que viene estará nuevamente con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Un gusto, como siempre, compartir este espacio de comunicación entre ustedes. Es un gusto para nosotros que nos acompañes. La Iglesia nos presenta en el Evangelio de este domingo un grupo de saduceos, ¿sí?, que se le acercan a Jesús y que él le presentan para que pise el palito una historia donde recuerdan que Moisés había ordenado que si alguien está casado y se muere sin tener descendencia, el hermano se tiene que casar con la viuda para garantizar esa descendencia. Y que había 7 hermanos y que se van muriendo y la viuda va pasando de hermano en hermano y finalmente se mueren los 7 y se muere la mujer también y le preguntan, bueno, ¿de quién va a ser esta esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Te dejo la palabra. Bien, muy bien. Lo primero, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que este Evangelio, ¿sí?, nos va de a poquito
introduciendo ya en el final del año litúrgico, el fin del ciclo litúrgico, que como bien sabemos, nosotros el año litúrgico comienza con el Adviento y termina con la solemnidad de Cristo Rey, que celebraremos dentro de unos pocos domingos, nada más, 2 domingos. Ya el Evangelio de Lucas nos va acercando a esta realidad, que son las realidades futuras, las realidades a las que cada uno de nosotros nos encaminamos como peregrinos. Este Evangelio, como bien lo relatabas, le presentan a Jesús, podríamos decir, esta cuestión un tanto rebuscada, por parte de uno de los grupos religiosos de la época de Jesús, los saduceos. Hay que tener en cuenta que ellos no creían en la resurrección y solamente tenían la mirada puesta en esta vida, como que el premio o el castigo de portarse bien, podríamos decirlo así entre comillas, estaba en esta vida. Por eso esta cuestión hasta un tanto ridícula que le presentan a Jesús, parodiando lo que será la vida eterna. Y importante tener en cuenta que Jesús responde no entrando en esas cuestiones de a quién le va a pertenecer la mujer, sino invitando a tener una mirada liberadora de la vida eterna, esa vida plena, esa vida feliz a la que todos estamos llamados, a la que el mismo Jesús nos invita a prepararnos, no como una vida que vamos a vivir después, sino como una vida que empezamos a vivir desde ahora. Lo eterno no es que será después, sino que no tiene fin. Y esa vida eterna empezamos a vivirla ya desde ahora. Por eso la primera invitación que el Señor nos hace con el Evangelio de este domingo es a poner una mirada esperanzadora en la vida eterna, empezando ya desde ahora, como dice una canción que tantas veces cantan los chicos en la parroquia, ¿no? Con los pies en la tierra, pero los ojos en el cielo. Eso es por ahí lo que podemos, en primer lugar, sacar como conclusión de este Evangelio, ¿no? Y lo segundo, uniéndolo con una fiesta que celebramos hace muy poquito, la solemnidad de todos los santos, la conmemoración de los fieles difuntos, vivir en esta comunión de bienes que la Iglesia nos invita a vivir, ¿no? Tanto los que peregrinamos como los que alcanzaron la meta, aquellos ya desde la vida eterna, podríamos decir desde la plenitud de la Jerusalén celestial, nosotros en esta vida que estamos caminando, encaminándonos hacia esa patria definitiva. Entonces, las dos cosas, ¿no? En primer lugar, tener esa mirada esperanzadora y liberadora de la vida eterna, y lo segundo, saber que estamos en esta comunión, que nos ayudamos unos a otros, ¿no? Los que estamos acá nos ayudamos entre nosotros, los que ya alcanzan la meta sirven como modelo y como intercesores, nos van empujando, podríamos decir, nos van tirando de la mano para que no decaigamos en este esfuerzo por vivir esta vida plena, esta vida feliz, en donde ya no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber pobreza, no estaremos casados. Nosotros queremos entender las cosas como las vivimos nosotros en nuestra realidad, ser libres, plenamente libres, una libertad que justamente nos plenifica. Padre Juan Cruz, de alguna manera la invitación es a la coherencia, esto que vos planteabas citando la letra de los chicos que cantan en la parroquia, los pies en la tierra pero la mirada en el cielo, es como, bueno, lo que rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino, animarnos a vivir hoy como si ya estuviéramos en el cielo en términos de justicia, de caridad, de solidaridad. Exactamente, ¿no? Y eso justamente es lo que refería al principio, ¿no? Esta solemnidad de Cristo Rey que se nos anticipa, ¿no? El reino no es algo que va a venir después solamente, sino que ya empieza a hacerse desde ahora, ¿no? Y en este pedido que hacemos en el Padre Nuestro, no solamente es el deseo, sino el compromiso que tenemos que asumir. Que venga tu reino, pero que yo también soy protagonista de que ese reino venga. Y desde la coherencia, desde el amor, desde la fraternidad, desde buscar que ese reino vaya siendo una realidad concreta en el corazón de mi hermano. Padre Juan Cruz Villalón, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo grande. Que Dios los bendiga y que tengan una muy buena semana a todos. Como les anunciaba al inicio, tenemos el gusto de que esté esta noche en nuestro programa Omar Abud. Hemos conversado ya con él de diferentes temas, alguna vez de diálogo interreligioso, frente a distintos conflictos bélicos que tienen un supuesto motivo religioso o de diferencia religiosa. Hemos tenido en más de una oportunidad el gusto de conversar con él. Esta noche está aquí en nuestro programa y desde él vamos a ir
tratando de encontrarnos con diferentes valores y culturas. Omar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto tenerte acá. Omar Abud, cuesta sintetizarte, porque uno podría decir, bueno, un dirigente del islamismo en la Argentina, uno de los cofundadores junto al padre Guillermo y a Daniel Goldman del Instituto del Diálogo Interreligioso, un dirigente político, un dirigente social, un dirigente religioso, digo, tenés 1000 sombreros, ¿cómo te presento? No, con todos esos y con ninguno en particular, o sea, hoy mi presencia acá, ¿no es cierto?, obviamente obedece a poder hacer un aporte a este programa que aporta a la cuestión de la espiritualidad y aporta a un tema que es no menor en el mundo moderno. Y a la vez en todo lo demás son facetas y de alguna manera desafíos que te pone el destino. O sea, este tipo de cuestión, si vos tenés a pensarlo, si te la pones a pensar así profundamente, no tenés manera de elegirla. O sea, no tenés manera de decir yo me voy a dedicar a la cuestión del diálogo interreligioso, ¿no es cierto?, o que me toque ser un dirigente comunitario. Y después en el hecho de lo político, que sí, en definitiva fue también una de las variables que cambió mi vida decididamente. ¿Los Abud están en la Argentina desde cuándo? Más o menos. Y mi abuelo vino en el año 1930. ¿De dónde? Mi abuelo paterno vino del Líbano, un inmigrante libanés, se ha nacido en Beirut y se desarrolló aquí, ¿no es cierto?, en este país, fundó una editorial, empezó trabajando de cocinero, tenía una panadería en Paraguay, Reconquista. Posteriormente fundó lo que se conoció como la editorial arábigo-argentina El Nilo. Y un orgullo, esto yo lo digo con mucho orgullo. ¿Tu amor por los libros viene de ahí? Porque sos un gran lector, sos un apasionado de la lectura. Sí, digamos que de ese lado de mi familia y de mi abuelo en particular, ¿no es cierto?, yo encontré un espejo en términos culturales porque era una persona no solamente docta, ¿no es cierto?, sino que también tenía el don de la sabiduría. Y fundó una editorial acá en la Argentina. Y acá en la Argentina tradujo el Corán. O sea, fue la primera edición hecha en lengua castellana por un musulmán. Y de hecho la segunda traducción al castellano en el mundo, la primera la había hecho Juan de Segovia en 1468 en España. Y otra cosa más, mirá, te voy a contar una anécdota rápida y breve. Días atrás tuve la oportunidad de asistir a un congreso internacional de diálogo interreligioso que se hizo acá en la Argentina, y después charlando con el secretario general de este congreso, el doctor Faisal, le dije que le iba a llevar algunos libros. Y le llevé lo que escribimos con Malcoy, con Goldman, le llevé muchas de las actividades del instituto, le llevé un Corán traducido, pero también le llevé un Corán en árabe. Y qué dato, ¿no? Porque un Corán en árabe impreso en la Argentina. En la Argentina se imprimió Corán en el año 1960, siendo uno de los pocos, si no el único país de América seguro, pero uno de los pocos países del mundo que pudo elaborar a partir de la genialidad, ¿no es cierto?, de los trabajadores de aquí en términos gráficos y en otras artes, imprimir un Corán sin las tipografías, o sea, ir tallándolo, ¿no es cierto?, con las chapas específicamente y hacerlo acá. Laburo en la muy República artesanal. Argentina. Muy artesanal a tal punto que este señor me pidió si lo podía dar, porque la verdad, ¿no es cierto?, el tipo de impresión para el año y hecho en un país que no es arábigo parlante, obviamente, realmente era una sorpresa. Decías, bueno, una rama de tu familia se viene del Líbano. Del Líbano. Sí, hace dentro de no mucho, 100 años. Dentro de poco van a ser 100 años, efectivamente. Mira, me pones un dato que da una temporalidad, ¿no?, en términos de presencia. Y mi otra familia viene de Siria, de un pueblo que se llama Yabrud, que es un pueblo que queda a poco tiempo de la capital, de Damasco. En otros tiempos, ¿no es cierto? Fíjate una cosa, de alguna manera, después del desmembramiento de lo que eran las provincias del Imperio Otomano, o sea, toda la cuestión de la guerra, se produjo toda una inmigración de Medio Oriente. O sea, de hecho, a nosotros, ¿sabes?, nos dicen turcos por venir con pasaporte del Imperio Otomano, que era, en definitiva, quien regía. Sí, de hecho, nunca me pregunté demasiado por qué resisten tanto el que a todos le digan turcos, porque, bueno, turcos son los de Turquía, digamos. Claro, pero quedó. Sirios, palestinos. Y aparte no, o sea, en realidad el concepto para definirlos serían árabes. O sea, étnicamente semitas, pero árabes. Porque en definitiva, Irak, Jordania, Siria y el Líbano son un invento reciente. O sea, todo pertenecía a la misma zona, ¿no es cierto? Se dividió desde el Imperio Otomano y posteriormente después con las intervenciones y los protectorados franceses e ingleses. O sea, crearon
toda esa división política, ¿no es cierto?, que hoy existe en la zona. Pero mi abuelo vino muy, muy, muy humildemente de un pueblo llamado Villabrut, no hablaba una palabra en castellano y se pudo hacer en la Argentina como un comerciante, ¿no es cierto?, ahí en el barrio donde predominaba y de alguna manera todavía quedan vestigios de un gran mercado, ¿no es cierto?, con bazares mayoristas. ¿Te quedan familiares allá? Quedan algunos primos, segundos, primos lejanos, pero no familiares directos. ¿Y tienen contacto en algún momento? Hay alguna rama de la familia que sí, que tiene contacto, que se comunican. Mi tío Yusef básicamente es una persona que también se comunica con otros parientes de allá, básicamente con los del Líbano, con los de Siria no. ¿Tenés idea, tenés diálogo con alguien que la tenga? Porque uno lee en los diarios, lo ve en la tele, lo que es, vimos la gigantesca movida y vos has participado del llamado a la paz del Papa Francisco frente al conflicto en Siria y la posibilidad que había de la invasión por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo es vivir en un conflicto en una zona bélica y bélica permanentemente? No son lugares que vos decís, bueno, fueron a la guerra, terminó la guerra y vuelve la vida normal. Parece que la normalidad es la normalidad en esos territorios. La normalidad en Siria sería vivir en paz, ¿no es cierto? Porque el pueblo sirio es un pueblo de paz. Y la verdad, Max, que por lo que yo oigo, por gente, ¿no es cierto?, de mi barrio que todavía tiene parientes allá, a los cuales, ¿no es cierto?, más de una familia tiene algunos fallecidos, es una desgracia. Realmente, ahí está el paralelismo, ¿no es cierto?, donde la guerra se transforma en un infierno, ¿no? Porque, digamos, la antonimia de paz está relacionada con infierno. Y el infierno es donde hay guerra porque, en definitiva, todo lo que tenés que hacer, comer, pasear, caminar, trabajar, estudiar, se te complica a niveles insospechados. Se te complica a niveles, y más para un pueblo que está acostumbrado, ¿no es cierto?, a vivir incluso con una relación distinta con el tiempo de la que tenemos nosotros, de aprovecharlo todo. ¿Por qué? Y porque en los países árabes, ¿no es cierto?, hay una noción distinta en referencia al tiempo. Nosotros vivimos muchísimo más rápidos. Nosotros pasamos con el tiempo, ¿no es cierto?, y ellos muchas veces se detienen a ver pasar el tiempo. O sea, no tienen quizás la misma vorágine, o sea, son características culturales diferentes que nosotros tenemos en cuanto al consumo. En nuestro país, si vos te vas a un pueblo del interior, probablemente también tengas una efectivamente, semejanza. me parece, es muy válida la comparación. Se puede analogar con muchas de las urbes modernas, pero también con una noción del tiempo diferente de la que se vive en algunas ciudades del interior. ¿No es cierto? Muchos de los pueblos todavía de ahí. Y particularmente lo que ocurre en Siria es una tragedia, y que no queden dudas, ¿no es cierto?, ya que hablamos de cuando participamos en la cuestión de las jornadas de paz. Si no hubo invasión, fue gracias a Francisco. ¿No es cierto? Francisco, yo siempre esto lo venía sosteniendo y lo venía diciendo en una conferencia el otro día. Hacía mucho que la autoridad espiritual no le marcaba un límite al poder temporal. Correcto. En ese sentido, o sea, yo creo que la única voz, ¿no es cierto?, y por supuesto, por la característica que reviste en la actualidad, la más fuerte en términos de por ahora parar la invasión. No fue otra, no fueron la hipótesis de los barcos rusos dando vueltas por el Golfo de Tartus. Fue la voz del Papa. Sí, una voz que fue escuchada y respondida por millones y millones en el mundo. Por todo el mundo y más allá de la Grey Católica. Vos hacías mención a esta traducción que hace tu abuelo del Corán al español, la segunda en la historia de la humanidad. ¿Qué es el Corán? ¿Qué es el Islam? El Corán, para nosotros los musulmanes, es la revelación, o sea, es la palabra increada de Dios, puesta en un lenguaje comprensible para los seres humanos, que no tiene características de temporalidad ni finitud, sino que más bien es un mensaje para todos los tiempos, en donde existen diversos mensajes que tienen que ver con el creyente musulmán, con el creyente que no es musulmán, con el incrédulo, con el hipócrita, con el bueno, con el malo. O sea, es un conjunto de mensajes con características directas y en algunos casos simbólicas que de alguna manera marcan un límite y un código, ¿no es cierto?, para aquel que vive bajo esa norma, entre aquello que está bien, o sea, marcar una idea del bien, y aquello que es incorrecto, ¿no es cierto?, o malo o errático. En ese sentido, marca las expresiones más puras de la doctrina islámica se encuentran en el Corán. Existen también las tradiciones proféticas,
o sea, decir que tienen la característica de ser un complemento, ¿no es cierto?, y un anexo hermenéutico y exegético de la cuestión coránica, pero nada dentro de la doctrina del Islam, nada, ninguna de las cosas producidas en términos humanos, porque vos sabés que las religiones tienen una parte de revelación, ¿no es cierto?, que es ampliamente superada en términos de interpretación. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, nada contradice lo que dice el verbo coránico. Ustedes reciben una tradición judeocristiana, de alguna manera, en la figura del profeta. Absolutamente. El Islam en ningún momento... Islam quiere decir, o musulmán quiere decir sometido a Dios. En ningún momento la religión se presenta como una religión nueva. Se presenta como un mensaje corroborante, confirmante y de alguna manera continuador de los mensajes anteriores contenidos en los libros anteriormente revelados y en la palabra de los profetas. O sea, es raro, o sea, a nosotros nos resulta sorprendente cómo se sorprende la gente cuando uno le habla del Jesús del Islam, ¿no es cierto? Como habla del Abraham del Islam y el Moisés del Islam. Hasta de cierta presencia de la Virgen María. Por nombre, María es la única mujer mencionada en el Corán. ¿A qué me refiero? Siempre se refiere a la esposa de, la madre de, la hija de. María es la única que es llamada por su nombre. Hay un capítulo completo en el Corán, que nosotros le decimos sura a los capítulos, que se llama Suratul Maryam, o sea, o capítulo de María, que específicamente cuenta no solamente la historia de María en términos de su linaje, o sea, de su devoción, sino también el nacimiento inmaculado, lo que sería en términos católicos o cristianos la anunciación por parte de Gabriel, el nacimiento de Jesús, ¿no? y también, o sea, cómo se presenta por primera vez Jesús al mundo. Habiendo tanto encuentro, ¿no?, entre el judaísmo, el cristianismo, el islam, ¿dónde te parece a vos que arrancan los despelotes? Porque la verdad que si querés más entre judíos y musulmanes, pero buena parte de la historia del conflicto bélico internacional desde hace muchísimo tiempo ha tenido como protagonismo una supuesta, al menos, fundamentación religiosa. Claro, lo que pasa que lo hablábamos creo que una vez, Max, en términos personales, ¿no? De alguna manera, muchos de los pueblos islámicos tienen su vínculo cultural a partir del hecho religioso. Nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina, podemos ser creyentes o no, pero la verdad que no tenemos una fortaleza en la vinculación religiosa. Somos gente de fe, pero vos para que le preguntes o le llegues a hablar de religión a una persona que acabas de conocer en un café, va a ser la séptima o octava pregunta. El primero le vas a preguntar de qué barrio es, de qué cuadro es, a qué colegio fue, en qué club practica algún deporte, si lo practica, cuáles son sus gustos literarios, le vas a hablar de la ley de medios, si es peronista o no. Y después por ahí le preguntas de qué religión es. En Medio Oriente, la carga religiosa o de la presencia de la cuestión religiosa es muchísimo más fuerte, ¿no es cierto? Es el vínculo cultural casi por excelencia. De alguna manera no solamente define costumbres, sino que en algunos casos define hasta sistemas legales. Entonces, esa presencia es mucho más fuerte. Pegado a Europa, ¿no es cierto?, que tiene una tradición en el imaginario en referencia a la cuestión islámica que tiene muchísimos altibajos. Vos encontrás desde las luminarias de la España islámica hasta el sitio de Viena por parte de los turcos, ¿correcto? Y en el medio de todas esas cuestiones también tenés las cruzadas. Entonces, cuando un continente, ¿no es cierto?, o pueblos tienen mucha historia que la van de alguna manera cargando, vos podés limpiar muchos de los resabios en términos de nuevos acuerdos de características éticas, de limítrofes, de política, pero a veces la carga simbólica todavía permanece, ¿sí? Entonces, todavía no se ha podido establecer un mecanismo por el cual se mejoren las visiones del otro. Y más a la luz de muchos acontecimientos, ya que el Islam en el mundo, la verdad yo lo tengo que admitir, no posee un gran espíritu autocrítico en referencia a los liderazgos. Aparte la atomización de los liderazgos en virtud de no contar con una autoridad central y por ende la disputa a ver de cómo se generan estados centrales, ¿no es cierto?, que particularmente tengan diferentes hegemonías de poder, hace, ¿no es cierto?, que a veces muchos grupos, ¿sí?, se escindan por ahí de la centralidad y algunos otros que son realmente minorías. O sea, se podría escribir un montón de minorías islámicas, ¿no es cierto?, que tienen características absolutamente fundamentalistas.
pero también te las puedo describir en otros credos. O sea, el fundamentalismo es, de alguna manera, una categoría mental, no es un ítem ligado indisolublemente a la cuestión islámica. Entonces, y también a esta carencia que yo te afirmaba, ¿no es cierto?, de un espíritu crítico, ¿no es cierto?, en términos de la visión del logro, es donde se producen los choques y los conflictos, que vos lo señalabas muy bien, o sea, no necesariamente tienen características religiosas. Estamos conversando con Omar Abud, dirigente del mundo islámico, dirigente político, social, religioso, un intelectual apasionante y un gran amigo. Quédate entre el cielo y la tierra, que enseguida continuamos conversando con él. Un clavo de hierro te atravesó, una espina clavada en tu corazón. De pensarlo me duele la flagelación. Solo por amor fue tanto dolor. Un madero inmenso que te abrazó. Con tanto pecado, cuánto pesó. Pero pesó menos que tu amor. La fuerza del Señor todo lo aguantó. No te puedo perder, no te puedo perder, no te puedo perder, no te puedo perder. Cargaste con mi cruz y vas a volver. No te puedo perder, no te quiero perder, no te quiero perder, no te quiero perder, no te quiero perder. La sangre de tu cruz me hace renacer. No te voy a perder. No te voy a perder. A tu fiel rezo y medito en paz. Sé que lo hiciste por la verdad. Yo sé que quiero volverte a ver. Rey de mi vida te encontraré. No te puedo perder, no te puedo perder, no te puedo perder, no te puedo perder. Cargaste con mi cruz y vas a volver. No te puedo perder, no te quiero perder, no te quiero perder, no te quiero perder, no te quiero perder. La sangre de tu cruz me hace renacer. No te voy a perder. No te voy a Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos entre el cielo y la tierra, este encuentro que hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia. Hoy nos ayuda a encontrarnos Omar Abud, como ya dijimos, un intelectual, un pensador, pero también un hombre de la acción y un referente del mundo islámico en nuestro país. Omar, después quiero volver sobre esto que hablábamos antes del corte, ¿no? De todo este prejuicio, si querés, que ha generado, que ha justificado mucho conflicto. Creo que también atrás de cada uno de estos conflictos hay una industria armamentística que es espectacular, con lo cual, digo, si no fuera lo religioso encontrarían otro motivo para pelearse, ¿no? Sí.
¿Cómo fue tu infancia en la Argentina, ¿no? Nieto de inmigrantes, el turco, como decías vos hace un rato, en un país que tiene en su identidad, vos marcabas que lo religioso no es aglutinante en la Argentina, digo, ser argentino no va de la mano de ser tal o cual religión, ¿sí? Pero creo que sí el crisol de razas y de la mano de eso la fusión o el encuentro interreligioso ha tenido mucho que ver con el argentino, ¿no? Digo, el turco, el ruso, el católico, el español, el italiano, el polaco, digo, todo eso hizo una mezcla y somos esto, ¿no? Más algo de pueblos originarios, porque que también han ayudado a este crisol de razas para que seamos lo que somos, digo. Sí, es un punto exacto, ¿no es cierto? Nosotros en términos de definición identitaria como pueblos tenemos absolutamente todos esos componentes, ¿no es cierto? De alguna manera la idea de ser nacional, si pudiésemos factorializarla, es decir, la pudiésemos someter a un tipo de análisis de factores, incluye eso también, la gran cantidad de pueblos que han concurrido a la República Argentina y que de alguna manera pusieron su impronta y sus valores. Y en términos de infancia, la verdad que fue brillante. Yo no puedo decir que en la República Argentina haya sufrido ningún tipo de discriminación. Era el turco, era Gardel, ¿no es cierto? O sea, tenía que ver a veces con las artes culinarias, de invitar a comer el tipo de comida, de a casa lo raro. Barrio. También a veces San Cristóbal. Fue el Colegio Bernasconi, ¿cierto? Pero una maravilla, y sigue siendo una maravilla la educación pública, ¿no es cierto?, aquí en la Argentina, esa posibilidad que da nuestro país, ¿no es cierto?, de abrir la puerta y en las escuelas que no te preguntan ni de dónde venís, ni de dónde sos, que hasta el día de hoy, y quizás con más esfuerzo, porque incluso ahora hay medidas y pautas que le permiten de alguna manera hasta reclamar, que antes a veces no se podía, ¿no es cierto?, el lugar con estos nuevos sistemas que hay de inscripción, o sea, que sea de absoluta transparencia, de absoluta garantía la cuestión de la educación pública. En esa época también lo era, y de alguna manera siempre me sentí, siempre mi pertenencia se generó a partir de lo argentino, de lo nacional, si bien con un arraigo, ¿cierto? Por supuesto que vos lo ves en tu casa, o sea, con las costumbres que profesan y manejan tus abuelos, ligado profundamente a valores que ya existían en el pueblo argentino. Se dan muchas comunidades o colectividades. Yo vengo de una familia italiana sin mucho arraigo, la verdad, digo, ni nos enseñaron a hablar italiano, ni había esta cosa histórica y de memoria, pero vos encontrás muchos centros comunitarios de distintas regiones de Italia, de España, judíos, musulmanes. Sí, de todo. Con encontrás enorme residentes de cualquier lado y la particularidad de los que españoles. son binacionales de alguna manera, digo, porque son sirios y argentinos, sí. Israelíes y argentinos, italianos y argentinos, ¿no? Sí, pero ya en un punto donde estamos todos bajo, como decimos en el libro, todos bajo un mismo cielo. Me parece que la identidad nacional y nuestro ser nacional tiene muchos puntos de partida, obviamente fundamentados en ese arraigo. Pero ¿sabes qué? En la comunidad árabe, desde hace muchas generaciones, ya muchas no, por ahí 2 o 3, no tenemos un solo pasaporte. De la misma manera que los italianos, ¿no es cierto?, los españoles, o sea... Tienen uno solo. Nosotros nos reconocemos absolutamente argentinos. Tenemos, y eso es realmente un orgullo, porque si vos te pones a analizar la historia de nuestro país, Max, nosotros somos capaces de cuestiones excelsas y también de muchas cuestiones grotescas. Sí, hemos sido grotescos muchas veces en nuestra historia, o muchas veces nos ponemos de acuerdo en el error, que eso es una maldición, ponerse de acuerdo en el error. Pero también somos capaces de generar construcciones como esta, porque a veces pasa desapercibido. La cuestión del diálogo interreligioso parece ser una cuestión más relacionada con la diplomacia que con un eje de acción específico, y en realidad, ¿me entendés?, es un trabajo constructivo que tiene que ver con la idea de generar una alteridad y una otredad sana, ¿correcto? Una cuestión integradora, como decía el entonces Bergoglio, la cultura de un encuentro, ¿no es cierto? Y un encuentro que se da no solamente en el hecho religioso en sí, que no es sincrético, que preserva las identidades, sino también en la idea del espacio público, ¿no es cierto? Porque el espacio público es naturalmente la idea, el lugar profundo del diálogo. A veces cuando alguien dice, bueno,
el espacio público se invade y bueno, demás. No, pará, ese es el espacio de los comunes, es donde el habitante dialoga con el otro de múltiples maneras, o caminando juntos, no sé, o sentados en la misma plaza, pero es un espacio para el diálogo, no es un espacio para monólogo. Cuando se genera el monólogo es porque alguien se lo apropió. ¿Cómo es tu paso del Instituto Bernasconi, de esa primaria Parque Patricios, ¿sí? Y vecinito de San Cristóbal? ¿Cómo pasás al secundario? Primero en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Época? En 1978, la plena dictadura. Era absolutamente... Tiempos difíciles para ir a la escuela. Y sí, y particularmente para ir a esa escuela Aires, que estaba absolutamente, en términos culturales, militarizada, ¿no es cierto? Donde te bajaban un montón de línea y donde voy a cometer si quieren, un acto de pedantería. Yo me llevé historia siendo el tipo que más sabía historia en la división, justamente no porque tuviese a los 13 o 14 años un fuerte arraigo ideológico, pero yo en esa época era rosista, ¿no es cierto? O sea, en el mejor de los sentidos, cuando te llama la atención una figura histórica en términos de que en todos los libros la encontrás detractada, ¿sí? En términos de averiguar, de empezar a ver, me había generado toda una cuestión con la idea de soberanía. Y en realidad, para la línea que se manejaba, o sea, la línea, tendríamos que poner a hablar mucho de lo que es el mitro-marxismo histórico, ¿no es cierto?, y lo que es el revisionismo histórico. Yo, sin saberlo en esa época, era un revisionista. O sea, estaba más de acuerdo por ahí con lo que expresaba Fermín Chávez o José María Rosa, sin tener acceso a Max, porque no es que tenías acceso fácil a los libros, que lo que estaba en los manuales oficiales. Uh-huh. Entonces, bueno, tenía mis serias discusiones con la profesora, a la cual me encontré después de muchos años. Y se lo pude manifestar, ¿no? Pero no, en otras circunstancias que hoy no voy a contar. Y después de ahí al ILSE, pues no resistí en el Buenos Aires, y después del ILSE al José Manuel Estrada. Y después yo ya militaba en esa época. En el peronismo. Militaba obviamente, era un movimiento de características peronistas, no dentro del PJ, sino más bien coincidiendo con esta visión histórica. Yo fui alumno de José María Rosa, del que escribió los libros de historia de la Argentina, y trabajaba con una gente que era la que publicaba en ese momento Revista Línea, que era una revista de visión nacional, ¿no es cierto?, de visión popular, pero que expresaba y veía la idea del peronismo más allá de más allá de la cuestión dirigencial o específicamente estructural en la idea partidaria, el único movimiento filosófico político surgido de Latinoamérica y que después tuvo un ámbito de proyección mundial en esta idea que en ese momento, en 1945, era geopolítica, que era la tercera posición, a hoy, que es una idea de tercera posición de características sociales. Y con el comienzo de esta militancia, ¿lo religioso estaba presente? Digo, ¿siempre fuiste un tipo religioso o tuviste una época donde no le diste demasiada importancia? Es que no existe ser religioso o no ser religioso en el Islam. Vos podés ser más o menos practicante en términos de... Porque en definitiva, ¿qué es ser musulmán? ¿No es cierto? ¿Qué es el Islam? ¿No es cierto? O sea, nosotros te dicen, bueno, usted tiene que cumplir con 5 pilares, ¿no es cierto?, que es atestiguar de que existe un solo Dios, ¿no es cierto?, rezar 5 veces por día, ayunar en el mes de Ramadán, si tuviste ganancias, pagar el zakat, que es la contribución social, y si podés, si tenés posibilidades económicas, mejor dicho, viajar una vez en la vida a la Meca. Digamos que no es que lo reformulé, empecé a tener otra visión al respecto en referencia a que, en definitiva, el primer principio del Islam es, bueno, mira, existe algo que está por arriba tuyo. El mundo no es el centro del mundo el hombre, quizás es el eje, ¿no es cierto?, más importante, pero que no es un eje que tenga que ver con la centralidad. ¿Sí? El mundo sigue girando con independencia de la voluntad humana. Existe algo que está más arriba de vos. Si podés 5 veces por día, cortá para reflexionar y comunicarte con lo trascendente. Que esa sería la oración. Te diría que hasta desde lo psicológico es sano. Es absolutamente sano. En esto del tiempo que hablábamos al inicio, y con tanta vorágine y locura en las grandes urbes, Pará 2 minutos, 3 minutos. Te lleva orar o rezar o meditar. Pará, ¿no es cierto? O sea, que no te lleve puesto el tiempo de los demás, ¿no es cierto?, en toda esta idea de que tiempo es dinero. Si tenés plata y si ganaste plata, ¿no es cierto?, más allá de lo que necesitas, un poco de esa plata, dásela al que no tiene. O sea, de la forma que vos creas conveniente, pero dásela al que no tiene.
Y ayunar una vez, ¿me entendés? Si hablas del hambre y hablas de los pobres, bueno, sabés de qué se trata el hambre. Si en Ramadán tenés hambre, a mí en lo personal, muchos dicen, no, es la alegría del ayuno, que esto y que lo otro. La verdad que a mí me cuesta. A mí me cuesta mucho y a veces se transforma en una molestia. Sí. Sí, además aclarémosle a la gente, porque yo lo he compartido, no porque haya ayunado como ustedes, pero he tenido el gusto de compartir varias veces la ruptura del ayuno. Del ayuno. El ayuno es muy duro. Ustedes comen de noche, sí, y desde que sale el sol hasta que se pone, no tomas ni agua ni nada. Ni toman agua, y les toca en octubre en la Argentina. Va rotando. Ahora estos últimos años ha sido más misericordioso, pero nos ha tocado en enero, nos ha tocado ayunar el 21 de diciembre, que es el día más largo del año. Y siguen laburando. Encima siempre aparece algún cráneo que dice, bueno, vamos a ahorrar energía, vamos a atrasar una hora, ¿viste? Lo querés ir a colgar al tipo, decirle, flaco, no tenés otra cosa para legislar, hay problemas más grandes, ¿viste? Y además siguen laburando, digo, no es que paran. No, pero... no se para el ritmo. Allá en los países donde son todos musulmanes, de alguna manera tiene otra dinámica. Pero yo decía, no es simpático. Omar, cuando la gente en muchos lugares del mundo, incluso en el nuestro, asocia al musulmán con el terrorista, con el fundamentalista, ¿qué sentís? Y a veces un profundo dolor, ¿no es cierto? Porque la verdad que el terrorismo es un acto de violencia cobarde, y el terrorismo religioso peor todavía, porque es terrorismo en el nombre de Dios o violencia en el nombre de Dios. O sea, es el peor de los cretinos ese, porque en vez de ponerse al servicio de Dios, pone a Dios a su servicio. O sea, es una diferencia sustancial. Duele, ¿no es cierto? Duele por ahí cuando en algún aeropuerto europeo te miran tu documento porque tu nombre tiene más consonantes que vocales. Y de alguna manera los nombres árabes son fácilmente identificables. Sí, Abud, no hay duda. Omar Ahmed Abud me llamo. Mire, sueco no soy. No. Alemania del Norte. No, vengo desde unos descendientes de vikingos que cambiaron, los anotaron mal cuando entraron en Bonn, en Berlín, ¿viste? No, evidentemente. Y te duelen, a veces te duelen las miradas. O sea, la desconfianza. Vos decías en la escuela primaria y en el barrio no vivir de discriminación. Hoy sí la sentís en algunos momentos. No, en la Argentina no. En la República Argentina no. O sea, los argentinos a veces, por eso te decía, capaces de lo excelso y de lo grotesco, tienen muchas veces la mágica virtud, ¿no es cierto?, de no comprar estereotipos. Nos dan bronca otras cosas, pero no compramos necesariamente estereotipos. Desconfiamos de Hollywood y toda su evolución y su galería de malos, ¿no es cierto?, que van desde el indio al latino, el negro, y ahora en muchos aspectos le toca al musulmán. Somos desconfiados de eso, somos desconfiados, ¿no es cierto?, de sus informes que garantizan que como lo que pasó en Irak, ¿no es cierto?, que en realidad fueron a buscar armas químicas, destrozaron la memoria de un país lo dividieron. Yo de ninguna manera apoyo o tengo ninguna simpatía por tipos como Saddam Hussein, ¿correcto? Pero lo que vino fue mucho peor. O sea, el proceso tendría que haberse dado de otra manera, si querían colaborar de otra manera, y la arma química más fuerte que encontraron fue un raid. Entonces, bueno, la verdad que hay una dosis alta de hipocresía. Y esas cosas también duelen mucho. Pero discriminación en la Argentina no. En instantes me gustaría que me contestes en línea con esto, desde la experiencia del Instituto del Diálogo Interreligioso, si hay esperanza para el mundo en términos de paz. O encontrar la llave de tu encierro, que de seguro duerme en el pasado y no te deja darte cuenta, alma, que hay alguien que de ti se ha enamorado. Será tal vez te acostumbraste a menos, será quizás te abrazas al olvido, que andas huyendo sin querer de todo, como quien busca borrar lo vivido. No temas, alma, que la vida viene sanando todo lo que te ha dolido, y la esperanza de un amor sin muerte busca rearmar tu corazón herido. Y camina, pequeña alma, su sombra te cubrirá y sobrevendrá la calma. Despierta, la noche ha pasado, Jesús ha roto tus cadenas, confía que Él te ha liberado. Él te ha liberado.
Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Estamos conversando con Omar Abud. Omar, te preguntaba hace instantes si frente a este escenario mundial, ¿sí?, donde, como decíamos en un momento, hay un negocio fenomenal también atrás del conflicto, y tomando en cuenta esta experiencia gigante que tanto el padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y vos, con otra gente que lo fue acompañando con mayor o menor protagonismo, que es el Instituto del Diálogo Interreligioso, que es un cambio cultural muy significativo, si la humanidad puede tener esperanzas de que vamos a tener un mundo en paz. Dos esperanzas. Vamos a la primera, que es la más fácil, la de los tiempos mesiánicos. San Lorenzo va a seguir campeón. Yo la verdad que no soy palabra autorizada, pero no creo, ¿no es cierto? Mi corazón es muy azul y amarillo como para poder aceptar semejante afirmación, ¿no? Pero bueno, lo cierto es, Max, que tenemos la experiencia mesiánica, la que tiene que ver con los libros y cuando venga Jesús otra vez a la tierra, como sostiene también el Islam, ¿no es cierto? La segunda venida de Jesús, vamos a vivir un tiempo de paz en términos de... incluso por por el discernimiento que va a aportar en términos de lo que es una religión verdadera a los humanos. Lo demás depende de nosotros en términos de construcción. O sea, lo primero que tenemos que hablar es que las ideas religiosas, ¿no es cierto?, o la religión en sí, no produce vínculos bélicos, o sea, vincularse bélicamente o vincularse agresivamente con una persona. Somos los hombres, detrás a veces de negocios fenomenales, ¿no es cierto?, y a veces cuando no te dejaron nada que perder. Correcto, tanto una por el exceso como el otro por la carencia. Muchos tipos, como decimos, este tipo agarró, se puso un cinturón de bombas y se explotó. Porque le prometieron el paraíso. No es porque le prometieron el paraíso. O sea, ya el tipo ese a veces difícilmente crean algo, ¿sí?, si lo cree, pero básicamente es un tipo que lo dejaron sin nada que perder. Es muy complicado cuando vos dejás a la gente sin nada que perder, porque hace cualquier cosa. Por eso son cuestiones que tenemos que ver. El mundo moderno tiene que equilibrarse. Pero alguna mirada del más allá tiene que tener, porque si no, a ver, o estás en un psiquiátricamente muy complicado y sí, lo que estás haciendo es suicidándote, sí, o estás inmolándote porque crees que hay algo que a cambio de eso. Yo no niego que haya alguno, de eso, que haya personas que se lo planteen desde la visión del más allá. Pero yo lo voy a repreguntar con un ejemplo que me parece quizás el más apropiado. Quien se levanta desayunando con su familia y después de que cayó una bomba se acuesta durmiendo solo, al otro día está dispuesto a cualquier cosa. Sin duda. Crea o no crea. En términos humanos te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Y a veces eso ocurre. No es que no ocurre. ¿Cuán constructores de paz tenemos que ser en el día a día nosotros? Esto vos planteabas recién, sí, de esta construcción colectiva. Pues me da la sensación que muchas veces pensamos, digo, para no ponerlo en tercera persona, que en el fondo la paz en Oriente Medio es un tema de Obama, de Shimon Peres, de Mahmoud Abbas, sí, pero que Omar y Max no cortan el bacalao ahí. ¿Somos constructores de paz? Digo, ¿cambia el mundo porque vos y yo seamos gente de diálogo y constructores de paz? No lo cambia, pero aporta. ¿Sí? O sea, como todo gran camino, un pasito. No lo cambia, pero aporta. Acá en Argentina el diálogo, si se quiere, es en términos preventivos. Así como hay guerra preventiva, el diálogo también tiene que ser en términos de prevención. Pero lo que podemos llegar a generar es una mentalidad que tenga que ver con la idea de sentarse a la mesa, Max. Hoy por hoy ni siquiera hay gente que no se quiere sentar en la mesa, ¿no es cierto?, para discutir cosas, que es mucho más cómodo verlo desde su pedestal que desde... Obviamente no incidimos en Medio Oriente. No nos queda muchísimo tiempo, pero aprovecho tu comentario para tirarte dos en una. Vos nombraste al Papa Francisco en más de una oportunidad, sos un hombre, sos un amigo de Francisco, hoy aparecen millones de amigos. Yo soy amigo de Bergoglio. Está muy bien. Correcto, o sea, el tipo de distancia que se toma, el hecho de siendo elegido Papa, sería una pretensión de mi parte. O sea, es el mismo sentimiento acrecentado, el mismo amor, el mismo afecto y todo eso, pero la palabra amistad es otra cosa, me parece, ¿no? Y te lo complemento, vos decías, hay algunos que no se quieren sentar a la mesa. La política argentina, digo, vos sos un dirigente político, militás desde muy jovencito, fuiste ministro de Desarrollo Social de la ciudad con Jorge Tellerman, hoy sos director de la Corporación Sur, que es un organismo que tiene que ver con el desarrollo de uno de los sectores más postergados históricamente de la ciudad, que es el sur. La figura de Francisco, de tu amigo Jorge Bergoglio, y la política argentina que no ha terminado de madurar al punto de que gente que debería trabajar junta con sus diferencias no se quieren sentar a la mesa o no quieren compartir una foto.
¿Tenemos esperanza para la Argentina? Sí tenemos esperanza. En Argentina siempre hay esperanza. O sea, como decía Bergoglio, lo escuché más de una vez, y no hay, la esperanza es algo que no hay que dejarse robar, por más que lo intenten. Lo que tenemos que hacer acá me parece justamente el fenómeno inverso a la cuestión de la espiritualidad. ¿Qué quiero decir? No tenemos que dejar que en la Argentina se formen religiones políticas, ¿sí? Donde aparecen profetas fundamentalistas, ¿no es cierto?, que tienen o que plantean una sola voz en términos de una visión nacional. Cuando vos te sentás en la mesa del diálogo, Max, tenés que tener la cabeza preparada para ver modificada tu realidad. Y ver modificada tu realidad es elegir un mejor camino, ¿no es cierto? No es cambiar tus convicciones y tus principios. El otro argentino no es tu enemigo, ¿no es cierto? El otro argentino es un connacional que siente, vive, ve, ama y de alguna manera se distingue de la misma manera que lo haces vos. El hecho de pertenecer a determinado grupo no te da ninguna característica especial en términos de ser más o menos nacionalista. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando vos lo empezás a plantear en ese sentido, empezás a plantear, ¿me entendés?, la política con métodos religiosos, y eso sí es peligroso, porque genera unas fracturas culturales impresionantes y difíciles de revertir. Omar Abud, dirigente del mundo islámico, dirigente político, social, religioso, un intelectual apasionante y un gran amigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Nos vamos a reencontrar el domingo que viene acá en Radio Rivadavia. Nos acompañaron Toto Berlingeri en la operación técnica y Elías Cisterna en la operación general. Buena semana para todos. Chao. Acompañan Entre el cielo y la tierra La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Las firmas son personales. Por eso podés darle la forma que vos quieras. La forma de la habitación que querés hacerle a tu pibe o de ese viaje que querés hacer desde hace tanto tiempo. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Concretá eso que tanto querés firmando un préstamo personal precalificado del Banco Provincia. Ahora tenés hasta 300.000 pesos. Más información 0810-2222-776 en bancoprovincia.com.ar o en Twitter, @Banco Provincia. Banco Provincia, de tu lado. Préstamos sujetos a evaluación crediticia y a condiciones de aprobación del Banco Provincia de Buenos Aires. CUIT 3399924210-9, calle 7, número 726, La Plata, Buenos Aires. bancoprovincia.com.ar. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control 0800-222-SALUD 72583, www.sssalud.gov.ar, Registro Nacional de Obras Sociales 401704, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, compartiendo momentos mágicos. Y Praga Comunicaciones.